el adelanto de elecciones generales por la vía constitucional, ¿no es cierto?, por una vía constitucional, yo creo que es lo más sano. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por el enlace, encantado de estar con ustedes acá en Exitoso. Muchas gracias. Queremos entender un poco el proyecto de ley que ha presentado el Premier. Acá hay muchos números, artículos, ¿no?, que se deben leer no solamente solos, ¿no?, sino que se deben leer en relación con otros artículos. Guillermo Bermejo decía que nos habían dejado sin la posibilidad a la ciudadanía de presentar una iniciativa de referéndum y ponía el ejemplo del FONAVI. Guido Bellido, yo le hacía notar y le leí el artículo 202, donde dice que para reformar la Constitución se debía pasar por el Congreso de la República, y él me contestaba, pues, tú eres una fujimorista, ¿no? Pero no iba al fondo del asunto. Entonces, yo lo que quiero saber es ¿de qué se trata esto? Porque acá lo que ellos piden es la modificación de los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300. Esta ley es la Ley de los Derechos de Participación y Control de Ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es esta modificación, por favor? A ver, Karina, voy a explicar este tema de la forma más sencilla posible para que toda la gente que nos escuche en Exitosa en todas partes del Perú pueda conocer cuál es este problema, qué es lo que está ocurriendo ahora. La Constitución dice de manera muy clara en el artículo 206 que toda modificación de la Constitución pasa por el Congreso. Puede haber un referéndum sobre el cambio de la Constitución, sí, pero primero pasa por el Congreso, ¿no es cierto? Es decir, en el Perú nosotros podemos tener un referéndum directo sin pasar por el Congreso en todas las materias que no son materias constitucionales. Por ejemplo, la Ley de Derechos de los Animales, el Código Civil, el Código Penal, pero para cambiar la Constitución, sí o sí, necesariamente, en todos los casos, siempre hay que pasar por el Congreso. Y esta no es una norma que sea complicada, es una norma expresa, y todos los constitucionalistas desde siempre hemos sabido que esto es así. Muy bien, me detengo allí, por favor, lo detengo allí. Esta norma recién se ha hecho, es una norma que lo ha hecho este Congreso, es una norma que ha salido de la Comisión de Constitución encabezada por Patricia Juárez. No, Karina, eso no es así. Esto lo dice la propia Constitución. Esto está en la Constitución. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde el año 93. Desde el 93. Claro, es el artículo 206 de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer punto. El Congreso de la República aprobó una ley que es totalmente innecesaria, que en el fondo no tiene ningún efecto, que es esta reforma a la Ley de Participación Ciudadana, que repitió en la ley lo que ya dice la Constitución. Entonces, esta es una ley que es meramente declarativa, que no tiene ningún impacto, ningún efecto, pero que repite en la ley que no puede haber referéndum sobre cambio de la Constitución que no pase previamente por el Congreso. Y ahora la cuestión de confianza de Aníbal Torres es para que se derogue esta ley que no tiene ningún efecto aprobada por el Congreso. Muy bien, entonces, yo quiero... En realidad todo esto son fuegos artificiales, Karina. Ya. Porque es la Constitución la que dice que no puede haber referéndum, salvo que haya una aprobación previa por el Congreso de la República. Se dice, se modifican los artículos 40 y 44 de la ley número 26.300 conforme al siguiente texto. Artículo 40. No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Y yo estaba buscando el artículo 32 de la Constitución, el que estoy tratando de entender cuál es su, cuál es la cuestión neurálgica, ¿no? De algo se tienen que agarrar, ¿no? Entonces el artículo 32 dice, pueden ser sometidos a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, este artículo 32, ¿por qué sí dice que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso de descentralización? No se pueden someter a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona. Correcto, Karina. El artículo 32 de la Constitución se tiene que leer de manera sistemática con el artículo 206 de la Constitución.
El artículo 206 de la Constitución te dice que para poder tener un referéndum sobre una modificación de la Constitución, primero tiene que haber una votación en el Congreso que alcance mayoría simple. Entonces, esas son las reglas. Las reglas son clarísimas. Si nosotros queremos un cambio de la Constitución por referéndum, como hizo Martín Vizcarra en el año 2018, primero se votó en el Congreso y después de una aprobación en el Congreso, ahí nos vamos a referéndum. Lo que no se puede hacer es decir, yo quiero una asamblea constituyente, hacemos referéndum sin pasar por el Congreso. Eso sería ya una medida golpista, inconstitucional, ¿no? Entonces, no importa lo que diga la ley, lo que importa es lo que dice la Constitución, y la Constitución te dice, no puede haber referéndum sin pasar por el Congreso. Bueno, entonces no se puede leer solo, no se puede leer solo. Hay un tuit de Martín Vizcarra. La ley 31.399, conocida como la ley antirreferéndum, ya les amparon ese nombre, ¿no? O sea, ya le pusieron ese nombre. Correcto. Antirreferéndum es un despropósito y no debió ser promulgada porque le quitó al pueblo el legítimo derecho de pronunciarse sobre su presente y su futuro. El Congreso, que actuó de espaldas al país, tiene la oportunidad de corregir ese error. Sin embargo, la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo no representa una salida a la crisis política. Ejecutivo y Congreso siguen en la confrontación. La única solución es que se vayan todos. Ay, gran referente, pero bueno, ahí está pues el señor que mete su cuchara. Totalmente equivocado el señor Vizcarra, porque esta ley no es ninguna ley antirreferéndum. Más que ley antirreferéndum, yo le pondría de nombre la ley inútil. Es una ley inútil que no hace nada, solo repite lo que ya dice la Constitución. Esa ley podría ser derogada y el ordenamiento jurídico no cambiaría en nada. Sigue siendo igual. Porque ya sería igual, no pasaría nada. Es decir, si el Congreso de la República le acepta la confianza al señor Aníbal Torres y se deroga esta ley, no pasa absolutamente nada porque esta es una ley que no dice nada, ¿no? Muy bien. Porque este tema ya está definido por el artículo 206 de la Constitución. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho, el ministro de Justicia, Félix Chero. Ya, un momentito, por favor, que está hablando el presidente Castillo, a ver qué es lo que está diciendo. Estas facultades a recuperar lo que corresponde a los poderes del Estado, este equilibrio de poderes, y dejemos de estar con estas zancadillas, porque el pueblo necesita dar unas respuestas concretas como esta. Desde ya, estimados padres de familia, jóvenes estudiantes, los invoco a seguir adelante, los invoco a estudiar. Hay mucho por hacer en la región, hay mucho por hacer en este país. Pero créanos que nosotros, cueste lo que cueste, haremos de este quinquenio el quinquenio de la educación. Porque ningún niño puede quedarse atrás. Yo le decía en una de las aulas a los estudiantes, hay el compromiso de ustedes de estudiar, nosotros hacer lo nuestro, y no queda solamente que el niño termine su secundaria, sino vamos a hacer todo lo posible. Y eso corresponde a todos, lograr que el Congreso de la República apruebe la ley para que los jóvenes tengan el ingreso libre a las universidades. Necesitamos industrializar este país. La educación no se puede mendigar, tiene que ser un derecho constitucional. Necesitamos más ingenieros, técnicos, abogados. Necesitamos gente útil a este pueblo peruano. Y porque no se han dado esas oportunidades, hoy tenemos jóvenes que han sido presa fácil de los grandes problemas y de estas lacras como la delincuencia, como la drogadicción, la prostitución y otros flagelos que tiene esta sociedad. Porque no ha habido un Estado que lo cobije a su pueblo. Yo concluyo, compañeros, estimadas autoridades, convocándolos a ustedes. Lo recibo en Palacio, señor gobernador, hablemos de las necesidades y tiene usted las puertas abiertas, porque este es un gobierno de puertas abiertas. Señor alcalde, usted nos conoce, nos hemos conocido en esta travesía, pero es necesario dar respuestas concretas
al campesino, porque si no, ¿de dónde aparecen los frijoles? ¿Quién garantiza los frijoles? ¿Quién pone los manteles al pueblo peruano? ¿Quién para la olla a este país? Si no es ese hombre que labra la tierra todos los días. Y por eso estamos acá. Gracias, queridos compañeros, jóvenes estudiantes, maestros, dignas autoridades. ¡Viva la... Muy bien, son las palabras del presidente de la República. Él ha dicho que, desde Lambayeque, ¿no? Él ha dicho equilibrio de poderes, refiriéndose a la cuestión de confianza que ha presentado el premier. Déjenos de poner zancadillas, le ha dicho al Congreso, y también le ha dicho al pueblo que debe pedir respuestas concretas. Muy bien, Lucas Gersi está con nosotros, él es abogado constitucionalista. Esto ha sido lo que el presidente de la República ha dicho después de que el premier presente esta cuestión de confianza. Correcto, Karina. A ver, retomando la idea, no existe ninguna ley antirreferéndum. Lo único que existe es el artículo 206 de la Constitución, que te dice que todo referéndum para cambiar la Constitución pasa primero por el Congreso. Esta ley es inútil, no tiene ningún efecto. Lo que sí es claro es que acá el Poder Ejecutivo está buscando que se disuelva el Congreso y está buscando la Asamblea Constituyente para concentrar el poder y traer al Perú el régimen que existe, por ejemplo, en Bolivia, o el régimen del socialismo del siglo XXI. Esa es la política que tienen ellos, que incluye la reelección presidencial, que incluye controlar la libertad de prensa. Entonces, en este momento hay un ataque sistemático a la democracia y los peruanos tenemos que enfrentarnos a eso. Muy bien, y vamos a ver cuál es la respuesta del Congreso también en las próximas horas. Claro, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el ministro de Justicia, Félix Chero, y después vamos a ver su mirada política, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? Ya viene la OEA, es decir, se le puede explicar y la OEA también podría entender cuál es el juego político del Congreso de la República, que no quiere respetar la Constitución, pero ¿qué es lo que buscan? ¿Algún asidero deben tener? Muy bien, vamos a escuchar a Félix Chero. Colisiona con los fundamentos del propio Tribunal Constitucional y lo que se busca es buscar mecanismos democráticos que permita la participación ciudadana. ¿Ese es legítimo? No olvidemos que hemos señalado en voz alta todo lo que hagamos como Ejecutivo dentro del marco de las reglas constitucionales, conforme muy bien y de manera pedagógica lo ha explicado nuestro premier. Hace unos años un presidente dijo que interpretó una negación fáctica. Este tema de rehusar, ¿también podría ser un tema interpretativo por parte del gobierno? Más que interpretaciones, es el estricto cumplimiento de lo que dice el artículo 133 y 134 de la Constitución. La Constitución habla semánticamente, para efectos políticos, jurídicos y constitucionales, del término rehusar. No ha incorporado los términos de denegatoria, de inadmisibilidad, de tal forma que lo único que exigimos es que se resuelva conforme al texto constitucional. Entonces, señor Gersi, ¿qué quiere decir esto? Primero, que ellos han dicho rehusar, ¿no? Luego, el señor Salas dice que esta interpretación de rehusar o no es exclusiva y excluyente, ya no del Congreso, del Ejecutivo. Y además también en su... En su presentación, el premier ha dicho que esta es una norma ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Karina, acá hay un tema que es importante tomar en cuenta. El Congreso de la República aprobó una ley restringiendo la cuestión de confianza. En esa ley se dice que no puede haber cuestión de confianza fáctica. Y en esa ley se dice que la cuestión de confianza no puede ser por temas que son atribuciones exclusivas del Congreso. Entonces el Congreso, sobre la base de esta ley, seguramente va a negar la cuestión de confianza, la va a declarar improcedente, le guste o no le guste al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que está en desacuerdo con la ley que ha aprobado el Congreso, ha cuestionado esa ley al Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene la pelota en su cancha. El TC podría decir hoy día, ¿saben qué? Emitimos la sentencia, si hay denegación fáctica o no hay denegación fáctica, la cuestión de confianza se interpreta de esta forma o de esta otra forma. Entonces, cuando hay un conflicto entre poderes del Estado, ¿quién está llamado a resolver? El TC. Lo institucional sería que hoy día el TC haga una conferencia de prensa y nos explique cómo es esta situación.
porque el caso lo tienen ellos, la sentencia la tendrían que hacer ellos, y ya son muchos meses sin que se resuelva esta sentencia. El ponente de este caso es el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Entonces, ¿qué espera el señor Gutiérrez Tixe? ¿No es cierto? Él es el que tiene que decir cómo se va a resolver esto con sus colegas del TC, ¿no? Y yo le pido a usted, Karina, que también lo llamen a él, porque el que tiene que definir estos temas que hablaban los ministros y los congresistas es el TC. Ellos son los encargados y ya tienen el caso, ¿no? Entonces, esto tiene que definirse. Pero mientras que no se defina nada, la ley está firme. Claro, mientras no se defina nada, la ley está firme, y mientras no se defina nada, no hay tal cosa como una denegación fáctica. Muy si bien. el gobierno pretende hacer denegación fáctica, sería un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Entonces, esto de rehusar es solamente el tema de fuegos artificiales. Discúlpeme, me tengo que ir con Castillo, que nuevamente el presidente está dando declaraciones. Varias palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, luego de ir a... Exitosa. Terminó. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, bueno, ya, entonces luego nos van a dar el bite. Dijo algo muy breve, porque usted sabe que después que él sale a la prensa no le quiere hablar. Después yo le estaba formulando un tema, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Porque ellos siempre, el Ejecutivo, tanto como el Congreso, ¿no? O sea, no hablan sin tener algún tipo de dónde agarrarse, ¿no? Una pestañita chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? De dónde se agarran y qué es lo que buscan ya en el ámbito más político. ¿No están un paso más adelante del Congreso de la República, o cuando se le va a presentar todos los argumentos a la OEA se les va a caer cual castillo de naipes? Lo que ellos buscan es asustar al Congreso, buscan que de repente el Congreso les niegue la confianza para posteriormente plantear otra confianza. Es una ofensiva pues política que tiene como objetivo conseguir la meta política del gobierno, que es la Asamblea Constituyente, y el cambio del sistema político de una democracia, digamos, tradicional a una democracia al estilo socialismo del siglo XXI. Pero es la empujones, que estamos viendo acá. Pero empujones porque claro, ya se les había dicho que no, y se ganó por los votos, pero ellos, ¿no? ellos lo están haciendo a la mala, ¿no? Ellos le dicen al Congreso, a ver, Congreso, o tú me autorizas que yo convoque un referéndum para Asamblea Constituyente de manera inconstitucional, o gastas una cuestión de confianza y te cierro. Es decir, es un juego agresivo de querer poner al Congreso contra la espada y la pared, un juego de matón, ¿no? Propio de un matón, para imponer el punto de vista. Pero esto Entonces, no es contraproducente cuando viene una comisión de alto nivel de la OEA para ver si las formas democráticas se están cumpliendo aquí en nuestro país, llamado por el propio Ejecutivo. Exitosa. Podría ser contraproducente, y yo creo que la visita de la OEA va a ser finalmente un boomerang, porque, digamos, la gente que está viniendo no es gente improvisada, es gente que tiene que defender su reputación, son cancilleres de otros países, gente independiente, muchos de ellos. Entonces yo creo que al final la verdad no se puede esconder con un dedo, y la comisión de la OEA va a tener que reportar que el presidente está pues involucrado en actos de corrupción, ¿no es cierto? Y que el Congreso no es golpista, sino que ha actuado conforme a sus atribuciones constitucionales. La verdad, este conflicto, Karina, es tan grave, tan complicado, que nosotros ya tenemos que buscar una salida de la crisis política, ¿no es cierto? El adelanto de elecciones generales por la vía constitucional, ¿no es cierto? Por una vía constitucional, yo creo que es lo más sano. Ya de una vez ya tiene que salir Castillo, salir Dina Boluarte y tener un adelanto de elecciones. Y que se vayan todos. Si se mantiene esta situación, es la única salida, constitucionalmente, ¿no? Con la vacancia, la destitución, la vía que sea, pero tiene que haber una salida, porque de lo contrario va a producirse un rompimiento del orden constitucional. Escuchemos al presidente, por favor, juntos. Sería nefasto para el Perú. Muy bien. Hoy el Parlamento ha recibido, y quisiera saludar al Parlamento el día de hoy, ha recibido a nuestro Premier con los ministros, y espero de que en la tarde el Congreso de la República se ponga del lado del pueblo. Muchas gracias. Tres palabras del presidente de la República. Ponerse del lado del pueblo, eso es lo que pide el presidente de la República. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, para el señor presidente de la República, ponerse del lado del pueblo es ponerse del lado de él, ¿no? Él piensa que él es el pueblo.
es una táctica retórica barata. Pero acá lo que hay en marcha es un plan de cambiar nuestro modelo político, ¿no es cierto? Exitosa. Para concentrar el poder. Eso es lo que está pasando acá. Es un plan de repente todavía no golpista, pero que va en una dirección golpista. Y frente a eso, los peruanos tenemos que oponernos pues, a esta situación. Muy bien, entonces usted cree que esta es una primera cuestión de confianza, que después van a hacer lo mismo y de repente terminan en el cierre del Congreso de la República. Así es. ¿Quién tiene el poder de resolver esta situación? De salvar la democracia en el Perú, el Tribunal Constitucional. Y de manera específica, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tigre. Él podría salvar la democracia en el Perú, emitiendo una sentencia hoy día. Ya se ha demorado meses haciendo su sentencia. Ya de una vez que nos diga cómo es que tiene que funcionar esto de la cuestión de confianza. Está en su cancha, ¿no es cierto? Entonces, esperemos, ¿no?, que pronto este tema se pueda resolver. Bueno, pero mientras tanto, esa ley es constitucional porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional también. Así es. Así es, efectivamente. Muy bien, Vamos. muy bien. Muchas gracias entonces a Lucas Gersi, abogado constitucionalista que nos ha ayudado a entender estos artículos de la Constitución.